Le damos la cordial bienvenida a este espacio, don René. Buena tarde, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Edna. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Sí, yo creo que es importante iniciar en primer lugar, don René, pues hacer, y para poner en contexto el tema, quisiera preguntarle cómo estaba Panamá antes de la pandemia, no solamente en la parte de lo que es precisamente el mercado laboral, sino también la situación económica del país. Y ahí vamos entonces decantando lo demás Sí, que es importante aclarar. sí, yo creo que es importante entender lo que era la situación antes de la pandemia, de algunas de las tendencias laborales, y luego hablar del impacto de la pandemia como telón de fondo para hablar de las perspectivas, para hablar del futuro, ¿no? Bueno, lo primero y más importante, ya Panamá venía en un proceso de desaceleración económica. Esto fue plasmado en un informe del Banco Mundial de julio del 2012, donde planteaba que la finalización de los trabajos de ampliación del canal traían un proceso de desaceleración económica y también problemas con la demanda de empleo. Eh, de hecho, el sector de la construcción fue el más afectado. Así que ya veníamos en ese proceso. La segunda tendencia importante es la pérdida de protagonismo del sector del trabajo asalariado privado en la expansión del empleo. El trabajo formal eh, asalariado del sector privado había venido cayendo. De hecho, antes de la pandemia, ya en el 2013, los asalariados del sector privado eran 53% de la fuerza laboral del país. En el 2019, justo antes de la pandemia, ya habían bajado al 45%. Otro aspecto muy importante es que Panamá ya antes de la pandemia, generaba principalmente empleo informal, entendiendo informal como los empleados sin contrato laboral, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. 3, los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. Ese grupo de trabajadores aportó antes de la pandemia, en la década antes de la pandemia, el 52% de todos los empleos que se generaron. De tal manera que antes de la pandemia ya el emprendimiento, que básicamente pues, recoge todo lo que es el empleo informal, ya era el motor del empleo. ¿Qué ocurre? Otro aspecto muy importante también es que 70% de los empleos de Panamá son presenciales. Es decir, la gente tiene que ir a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? 70% son trabajadores del comercio, son artesanos, son agricultores, son choferes y son mano de obra no calificada. ¿Okay? Entonces, el componente de presencialidad es muy fuerte en la economía panameña. ¿Qué ocurre con el COVID? Panamá adoptó la política más severa de restricción de movilidad o de confinamiento, más severa en toda Latinoamérica, y pagó el precio socioeconómico más alto, que incluyó la cuarta peor contracción económica en el mundo, la desaparición de 15% de la fuerza laboral del país, a pesar de un incremento importante en la planilla estatal. Su sector privado perdió 37% de sus empleos formales. La Caja del Seguro Social redujo sus ingresos en 40% y el consumo cayó en 600 millones de dólares mensuales. Muy centrada esa contracción en estratos socioeconómicos inferiores, porque 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus empleos ganaban menos de 750 dólares mensuales. Y esto sale de los informes de la Contraloría. De tal manera que el impacto sobre el empleo formal privado fue absolutamente descomunal. Para ponerlo en perspectiva, México, con una población de 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos,
perdió en el 2020 647.000 empleos. Nosotros, 4,5 millones mal contados, y 1,6 millones de empleos, perdimos 327. Las cifras, sí. Las cifras preocupan en proporción. Sí, fue un descalabro, fue un colapso descomunal. Si le tomamos una fotografía a lo que eran los asalariados del sector privado, los trabajadores formales que había antes de la pandemia, 37% perdió su empleo, 30% lo mantuvo y el otro 33% fue suspendido. De ese 33%, ya aproximadamente un 20% ya recuperó su trabajo. Aproximadamente un 3% fue reintegrado, pero luego desvinculado, y todavía tenemos un 10% de trabajadores con sus contratos suspendidos, que son como unos 81.000. Entonces, si nos ponemos a ver, 37% de trabajadores que perdieron sus trabajos, más, pongámosle, 8 o 10% de trabajadores con contratos suspendidos, el impacto hasta ahora laboral del COVID es la mitad de los empleos formales del país. ¿Okay? El desempleo subió. El desempleo pasó de 18,5% a 20%. Y una cuestión muy importante, una cuestión que es clave, es que la economía está creciendo y va a seguir creciendo producto de las exportaciones de cobre, o sea, producto del sector externo. El sector interno está muy condicionado a las restricciones de movilidad. Otro detalle muy importante es la generación de empleo formal. Si lo medimos en función de los contratos nuevos que tramita Mitradel, en el 2019, a estas alturas, enero, agosto, Mitradel había tramitado 267.000 nuevos contratos laborales. A la fecha, lleva 108.000. O sea que el ritmo de generación de empleo formal va 60% por debajo de lo que fue el 2019. Esto es producto, como les decía, de todo este entorno. Lamentablemente la prioridad ha sido la vacunación, más que la generación de empleo, y lo digo con todo respeto, no es una crítica. El objetivo sanitario, más no necesariamente un objetivo económico. La premisa es que, bueno, después de la vacunación, pues se van a abrir las diferentes actividades. El problema, esto implica que se van a sacrificar unos cuantos empleos más. Me preocupa mucho los 80.000 trabajadores que tienen contratos suspendidos en el sector terciario. Para darles una idea, en el sector turismo y lo que es hoteles, restaurantes y bares, 3 de cada 4 empleos formales que había antes de la pandemia desaparecieron o están con contratos suspendidos. Me preocupa mucho porque esto no es cuestión de un carro que yo pues lo prendo y arranco, ¿no? O sea, esto va a ser un proceso. Me preocupa claro. el fin de la moratoria, me preocupa mucho, me preocupa la finalización de la ley de suspensión de contratos. Así que bueno, eso es un poco el panorama. Así es. Don René, antes de seguir avanzando, usted acaba de señalar que Panamá genera principalmente empleo informal. Yo quisiera saber cómo se llega a esa conclusión y, por supuesto, a ver si usted tiene algunas ideas o recomendaciones de cómo esa persona, que no es que está en el empleo informal porque quiere, quizás es porque no ha encontrado insertarse en un mercado formal, laboralmente hablando, o porque simplemente decide que quiere trabajar para sí mismo. ¿Cómo esta persona logra precisamente pasar de esa economía o ese trabajo informal a una economía formal o trabajo o mercado formal? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desestigmatizar la informalidad. Como dije, ¿quiénes son los informales? Los empleados sin contrato laboral, los independientes aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal. Los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares, ¿no? Esos son los informales. Informal no es buhoneros y extranjeros. De hecho, hay algo muy interesante. Entre el 2018 y el 2019 se generaron, antes de la pandemia, se generaron 52.040 empleos.
todos informales. De esos empleos, el 72% fueron trabajadores profesionales universitarios, o sea, con títulos universitarios de más de 50 años de edad. Data dura, esto es perfectamente verificable. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el grueso que está llevando el motor del empleo son los informales, y sobre todo es la clase profesional independiente la que está realmente moviendo la economía. El problema que tenemos con la caída del empleo formal, hoy 70% de los trabajadores del país son informales o funcionarios, ¿okay? Y lo que ha habido, para nosotros poder generar empleo formal, el que yo tenga mi empresa formalizada no significa que yo genere empleo formal. Yo tengo mi empresa formalizada, yo pago impuestos, tengo inscrito en mi empresa, tengo aviso de operación, todo esto, y yo genero empleo informal, porque son criterios de la OIT, ¿okay? Yo puedo tener mis papeles en regla, esto no significa que yo genere empleo formal. Ahora bien, el problema que tenemos es que para que yo generar empleo formal tiene que haber inversión privada, y para eso tiene que haber la perspectiva de negocio, ¿okay? Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. Es bien sencillo, ¿no? Para yo poder tener empleo formal, yo tengo que estar emplanillado. ¿Cómo hacemos para que esta gente genere ese tipo de empleo? Tiene que ver más con el clima de inversión que con, digamos, ninguna actividad puntual que podamos hacer nosotros desde el lado Mi siguiente pregunta, licenciado, va en función de eso. O sea, esta informalidad, que obviamente por los criterios se determina o se denomina de esta manera, quiere decir que el tema económico era positivo, había un buen ambiente, un buen clima económico para poder sostener, y que sea esa informalidad que también cotiza, que hace sus aportes y demás, estuviese también siendo una parte importante del desarrollo del país en su momento. Sí, de hecho el 92% de todos los empleos que se han generado en los últimos 10 años son empleos informales, ¿okay? Y el otro 8% fueron aumentos de la planilla estatal. El empleo asalariado privado cayó en los últimos 10 años 24%. El problema que tenemos es que los aumentos de la planilla estatal están distorsionando o enmascarando la pérdida de capacidad de la economía para generar empleo formal, que tiene que ver, como dije antes, con el clima para atraer inversiones, ¿no? Entonces, sí, o sea, definitivamente solamente el 17% de los informales cotiza. Es un tema que hay que trabajar, ¿no? Pero volvemos al tema del estigma, ¿no? El problema es que si nosotros pensamos que el informal es el emprendedor de subsistencia, estamos mirando por donde no es, ¿okay? Que es el que surgió, o sea, emergió prácticamente durante toda esta pandemia, el que tenía que llevar algo a la casa. Es correcto, y es visible. O sea, lo que pasa es que no olvidemos que solamente 23%, antes de la pandemia, 23% de los informales estaban en el comercio. Pero creo que es importante, porque el problema es que al mucha gente perder sus empleos formales, efectivamente no les quedó otro recurso que incursionar la informalidad. No olvidemos que la informalidad pasó de 44.9% a 53%, un aumento de 8 puntos. Y va a seguir aumentando. El año pasado teníamos 777,000 informales. Ahora, ¿cómo se lee esto con el tema de la desaceleración? Porque venimos que desde prácticamente 2018, finales de 2018-19, ¿cómo era que sostenía este sector del país? ¿No les golpeaba, no les impactaba esa característica, por ejemplo? Bueno, es que lo que ocurre es que históricamente el empleo informal reacciona mucho más rápido a los cambios en el entorno, ¿okay? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente porque no hay mucho papeleo que hacer. Insisto, para yo poder tener un empleo formal, pues implica tener una empresa. Recuerden, empleo formal es empleo emplanillado, ¿okay? Entonces, lo que ha habido es pues esas variaciones en la demanda. De hecho, cuando ocurrió la pandemia, tuve la oportunidad de hacer el análisis del impacto laboral del COVID para un organismo bilateral, y yo realmente estimaba que el impacto iba a ser principalmente en el empleo informal, ¿okay? Pero no fue así. La mayor sorpresa fue que la gran caída del empleo fue en el empleo formal. El empleo formal tiene directa relación con el clima de inversiones. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿cómo mejoramos esa informalidad?
definitivamente mejorando el clima de inversiones. Si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo. Entonces, de alguna manera, en los últimos años hemos satanizado la inversión privada, hemos satanizado la inversión extranjera, y esa es la que genera los empleos formales. Si nosotros no generamos empleos formales, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. ¿Por qué? Porque la Caja del Seguro Social se nutre del empleo asalariado. Cada dólar de empleo asalariado privado aporta 26 centavos a las finanzas del Estado. 15% en impuestos sobre la renta, 9,75 en cotización a la Caja del Seguro Social y 1,25 de seguro educativo. Entonces, es como el perro mordiéndose la cola, ¿no? Entonces, estamos en esta lucha, ¿verdad? De polarización, vemos esto como un tema de ricos y pobres, nos estamos dividiendo, inclusive como hemos podido ver, nos disputamos hasta el derecho de protestar, estamos divididos entre ricos y pobres, derechas e izquierdas, los ricos y los de arriba y los de abajo, vacunados contra no vacunados, extranjeros contra panameños. Entonces, mientras nos sigamos dividiendo y atomizando, el único que está ganando es el virus, ¿ok? Y nos estamos asegurando que el impacto socioeconómico de la pandemia sea muy superior al impacto sanitario. Sin duda, también va de la mano y es importante tomar en cuenta esa estabilidad en cuanto a la seguridad jurídica, la transparencia, que tenga un país, esa certeza del castigo para que más inversionistas vengan, y las alianzas público-privadas. Eso sin duda va a ser importante tomar en cuenta. Ahora, yo quisiera que nos hiciera un análisis, don Quevedo, de la situación y el impacto que tuvo justamente la pandemia en materia educativa versus esos números interesantes que usted analiza de los ninis. ¿Cómo lo ve? Porque supongo que ese rango en el cual usted analiza, que va desde los 15 a los 29 años, se ha abierto mucho más esa brecha ahora con el tema de la pandemia. Sí. Antes de la pandemia, cuando digo antes de la pandemia, digo agosto del 2019, que teníamos un informe de la Contraloría, en la tasa de desempleo era 7.1, la tasa de desempleo del segmento de población entre 15 y 29 años era de 15%, más del doble de la tasa global, y había 259,000 ninis, es decir, jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, y eso es un término económico, es decir, población total menos población ocupada, menos población que asiste a un centro de enseñanza, es igual a la población que no trabaja ni estudia. Entonces eran 259,000, ya era el nivel más alto en 14 años, desde el 2006, si la memoria no me traiciona, 14 a 15 años. ¿Qué ocurre? Primero, hay un impacto muy fuerte en la pandemia, ataca muy fuertemente a los jóvenes. La mitad de todos los empleos que se perdieron fueron trabajadores del comercio y mano de obra no calificada en sectores como construcción, turismo, agricultura, etc. Un tercio de esos trabajos eran trabajadores que tenían menos de 30 años. Entonces el impacto fue masivo. 1. 2. La deserción escolar, que en el 2019 era del 63% en educación premedia y media, y teníamos 14,000 adolescentes abandonando la escuela. Eso es declaraciones de la ministra de Educación. ¿Okay? Eso, bueno, ya vimos lo que pasó. Nuestro sistema educativo no estaba preparado para la virtualidad, y esto ocasionó inclusive muchos estudiantes que nunca fueron localizados. De hecho, hay estimaciones de unas declaraciones de la ministra de Educación de diciembre del año pasado, donde ella estimaba que el número de adolescentes que había desertado en el 2020 eran 60,000. ¿Okay? Entonces, aparte de esto, tenemos jóvenes que se graduaron, tenemos jóvenes que salieron a buscar trabajo como punto de referencia. En el 2018, nuestras universidades graduaron a 32,007 profesionales universitarios, de los cuales solamente 1,957 encontraron empleo en el 2019. Un número similar se graduó en el 2019. De tal manera que tenemos entonces una contracción de la demanda y un incremento de la oferta, ¿okay? Oferta entre comillas, es decir, tenemos muchos más jóvenes que quedaron desempleados, muchos más jóvenes
que desertaron, mucho más jóvenes que empezaron a buscar trabajo. Así que entonces el número de ninis pasó de 259.000 a por lo menos, es un estimado bastante conservador, a por lo menos 400.000. La tasa de desempleo, que era 15%, pasó a 42%, siendo muy conservador, porque, insisto, lamentablemente el joven es el último que llega, el primero que se va. Entonces, estamos ante una situación complicada. Hay dos crisis dentro de la crisis, ¿okay? La crisis del empleo juvenil y la crisis del empleo formal. Y a eso quería aprovechar precisamente, licenciado, porque cuando habla de ser conservador es porque la cifra puede ser pues mayor. O sea, se está tratando de ser comedido a la hora de dar un número. Sin embargo, estamos ante un hecho histórico de desempleo, específicamente de jóvenes, porque si bien... Sí, por favor. Definitivamente. Estamos ante... Ya antes de la pandemia teníamos la peor crisis de empleo juvenil de la historia, que el COVID la agravó. O sea que sí, estamos ante una situación realmente preocupante, que tienen que tomarse medidas máxime con la contracción del empleo formal. Es decir, no va a haber plazas, que no está viendo. De hecho, el ritmo, como dije antes, de generación de empleo formal medido en función de los contratos laborales, los nuevos contratos laborales que tramita Mitradel, va a un ritmo 60% por debajo de lo que fue el 2019. Ese año se generaron 52.040 empleos, todos informales. Entonces, sí, tenemos una contracción en el número de espacios laborales. ¿Okay? Por otro lado, creo que es importante que entendamos que bueno, hoy el emprendimiento es el motor del empleo, y pudiéramos con toda certeza asegurar que en los próximos 2 y 3 años 100% de los empleos que se van a generar serán informales. Entonces, debemos fomentar el emprendimiento entre los jóvenes. A Dios gracias, muchos jóvenes están emprendiendo, pero emprender, como ustedes perfectamente saben, no es algo fácil. Es más lo glamoroso que se habla del emprendimiento, que eres tu propio jefe, etcétera, pero es una vida de sacrificio. O sea, entonces creo que estamos ante una situación lo importante, y lo acabamos de ver este estallido de violencia que estamos viendo en las calles, que es la tarjeta de presentación de lo que viene. ¿Por qué? Porque ya antes de la pandemia teníamos la peor explosión delictiva de la historia. Entonces, sí, situación complicada. Es importante que se entienda que no, o sea, lamentablemente cuando se habla de estas cosas y se habla de empleo juvenil, se ve como un problema educativo, que lo es parcialmente. Sin embargo, el Estado ha invertido entre el 2008 y el 2018. El Estado invirtió 15.500 millones de dólares en educación. ¿Okay? 15.500 millones. Sin embargo, los jóvenes de 15 a 29 años, que entre el 2004 y el 2009 tenían 1 de cada 4 nuevos empleos, entre el 2018 y el 2019 tuvieron 1 de cada 27, ¿okay? Nuevos empleos. Entonces, no es un tema nada más de educación, es un tema de generar demanda. Necesitamos urgentemente generar inversión. Solo la inversión privada genera empleo. A eso iba. A eso iba, don Quevedo, porque fíjese, ese análisis de los estudiantes que no están trabajando ni están estudiando es un tema que preocupa, porque precisamente ese joven que ha desertado de los estudios, obviamente se convierte en altamente vulnerable para ser captado por las pandillas, por el crimen organizado, qué sé yo. Entonces, ahí hay un trabajo y un tema importante que atender. Y por otro lado está el tema de esas habilidades o demandas en el mercado laboral que hoy día están demandando, que probablemente el joven no está preparado para llenar esas plazas. Definitivamente es un problema preocupante. Por fortuna, estamos hablando de la minoría, es una minoría, pero sí se hacen vulnerables. Creo que es importante verlo como un problema de Estado. Esto no es un problema de una región o de una clase social. Lamentablemente nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país, y si a eso le agregamos que muchos de estos jóvenes desertan, o sea, muchas veces nuestros jóvenes, como escuché una vez a alguien que dijo que nuestra educación nos prepara para todo menos para ganarnos la vida. Entonces, estos muchachos salen, digamos,
de la escuela o desertan sin las competencias que el sector productivo requiere. Ya hoy estamos hablando no solamente de competencias técnicas, sino de competencias actitudinales, el tema responsabilidad, trabajo en equipo, adaptabilidad, deseos de aprender, etcétera, y a eso le estamos agregando ahora las competencias digitales, ¿no? Hay una situación efectivamente que es preocupante, aparte de todos estos temas que hemos hablado de deserción escolar. Hay un tema que a mí en lo personal me preocupa, es el hecho de que 3 de cada 4 trabajadores que perdieron su trabajo como consecuencia de la pandemia, eran trabajos formales, tenían menos de 11 años de escolaridad. ¿Okay? Esto significa que tenemos una alta población de trabajadores desocupados con baja escolaridad. Si a esto le agregamos el hecho que los sectores que demandan baja escolaridad están golpeados, llámese construcción, etcétera, y no van a estar generando los empleos en las cantidades que se requerirían, esto va a crear efectivamente una situación de pocos espacios laborales. Creo que el emprendimiento sigue siendo definitivamente el camino. El futuro, alternativa. El futuro laboral de los jóvenes está más en emprendimiento que en empleos asalariados, porque el empleo asalariado se está contrayendo. Y eso, o sea, lo que podemos también captar es que los jóvenes se están graduando, muchos, sí, no hablando de los que están desertando, sino que están terminando su preparación, pero no se están formando en las carreras o en los espacios laborales que necesita o que oferta el país en este momento. Eso es otra realidad. Sí, eso es otra realidad. Estamos en un momento de impasse, pero ya veníamos nosotros adoleciendo de esta situación, de este divorcio entre nuestro sistema educativo y la realidad laboral del país. Y eso se debe a que nuestro sistema educativo y nuestro sistema productivo no se hablan. ¿Okay? Entonces, mal puedo yo saber lo que tú requieres si yo no te hablo. Entonces, creo que es un proceso, creo que estamos viendo una pérdida de importancia de la titulitis. ¿Okay? La educación que se requiere ahora es formación técnica muy orientada a cosas prácticas, a problemas que se pueden resolver. Ahora estamos en un proceso y ahora pues con todo el impacto de la tecnología está cambiando radicalmente el entorno laboral, ¿no? De hecho, hoy hay empleo, o sea, hoy hay empleo en todo lo que es, por ejemplo, la tecnología, temas de análisis de datos, temas de aplicaciones digitales, etcétera. En los call centers, si yo sé inglés, yo tengo opción a optar en un trabajo en call center. Son demandas, hay vacantes hoy. En la medida que vayamos avanzando, por ejemplo, el sector comercio, que está muy golpeado en este momento, ha tenido que incursionar muy rápidamente en lo que es comercio electrónico. Se puede prever que debido a pues, todos los impactos a más largo plazo de la pandemia, es el temor al contagio, y la gente va a tener menos tendencia a ir a las tiendas a comprar, y la gente va a hacer más cosas a través de internet, ¿no? Entonces, sí, esto va a crear necesidad de nuevos empleos. Sí, se van a perder empleos, pero se van a generar otros con otros perfiles. Don René Quevedo, y precisamente planteado el problema, yo sé que usted como consultor y persona que estudia la región, que ha sido también impactada como nosotros, pudiéramos entonces hablar de esa perspectiva de mejorar este escenario que realmente nos preocupa a todos en cuanto a cómo pudiéramos lograr ese avance, ese arranque económico, social, educativo, a mediano, corto y largo plazo. Sí, sí. A ver, yo creo que tenemos una situación a corto plazo que tenemos que encarar. Como dije antes, tenemos un colapso del empleo formal, que es para mí el principal problema, por el hecho, digamos, de que el empleo formal tiene impacto fiscal muy fuerte. Aparte de esto, me deja desprotegido una cantidad de trabajadores. Eso es un tema que no se va a resolver, digamos, no lo voy a resolver en 2 meses, ¿no? Eso implica cómo generar un clima atractivo para las inversiones. Si no hay inversión privada, yo no voy a generar empleo formal. Eso, digamos, entonces, a corto plazo,
digamos, corto plazo, en los próximos 6 meses, hay 4 cosas que tenemos que hacer. Uno es la eliminación de las restricciones de movilidad, ¿okay? Todo lo que es cuarentena, toques de queda, controles de acceso. Hay que entender que la prioridad es la vacunación, lo cual está bien, o sea, forma parte de la estrategia que adoptó el país, pero el costo económico de la estrategia sanitaria es 500.000 de desempleados. Entonces, yo creo que, sin que esto, y lo digo con el mayor de los respetos, así como Panamá el año pasado adoptó las políticas de confinamiento más severas en toda Latinoamérica, pues eso tuvo un impacto. Entonces, pero yo creo que lo primero es esto, y yo, con el mayor de los respetos hacia el objetivo sanitario, se está hablando de un 70% de vacunación, lo cual respeto, pero creo que la pregunta entonces es cuántos empleos más vamos a sacrificar para cumplir con ese objetivo sanitario. Ese es el número 1. El número 2, ¿okay? Nosotros tenemos que dosificar esta narrativa del terror, ¿okay? Y ahí no culpo al gobierno, porque en realidad el gobierno, yo creo que son discusiones que se dan sobre todo en las redes, ¿no? Cada vez que alguien habla de una nueva variante, alguien pierde el empleo o a alguien no se le contrata. El peor enemigo de la reactivación económica y la generación de empleo es la incertidumbre. Así que mientras haya miedo, habrá inhibición. Si yo tengo miedo de contagiarme, yo no voy a salir. Si yo tengo miedo de perder mi empleo, yo no voy a consumir. Y nuestro consumo cayó $600 billones mensuales. Mientras nosotros no reactivemos el consumo, no va a haber venta. Si no hay venta, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay empleo. El tercer punto, nosotros necesitamos inyectarle muy rápidamente liquidez a la economía. Cualquier negocio, de lo que sea, yo lo pongo año y medio sin ingresos y yo lo quiebro, ¿okay? Ya hoy tenemos, bueno, ya hemos visto, se habla de 40.000 empresas que cerraron. Todavía, por ejemplo, hay sectores, como dije antes, como el sector terciario, concretamente bares, restaurantes y hoteles, donde 3 de cada 4 empleos que había antes de la pandemia formales desaparecieron o están suspendidos. Solamente el 15% de los trabajadores de los hoteles han sido reactivados. La ocupación hotelera en nuestro país es 7% versus 80% en Cancún, por ejemplo, ¿okay? Entonces, creo que tenemos que abordar esta situación. Esta inyección de liquidez tiene que venir a través de financiamiento bancario, una banca que está líquida, pero está también tratando de cobrar. No olvidemos que hay todavía muchos préstamos en mora, ¿okay? Y la inversión extranjera, ¿okay? Y dentro de la inversión extranjera, y lo digo siempre, la mejor estrategia para atraer inversión extranjera es la experiencia de los inversores extranjeros que están acá. Entonces, ahorita se está discutiendo el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Hay otras leyes que tienen que ver con inversión extranjera, la ley 122 de incentivos a las inversiones turísticas, el tema la ley 94 que le da competencias laborales a la ley de puertos de 2008, que afectan el tema de la seguridad jurídica de inversión extranjera. Y no olvidemos que en marzo de este año el semanario The Economist publicó un informe donde planteaba que el deterioro de la gobernabilidad en nuestro país y la incapacidad para poder contener las presiones populistas por parte del gobierno era un altísimo riesgo a las inversiones extranjeras en el país. Esto está escrito, esto no. Entonces eso nos hace un daño terrible. Tenemos que de alguna manera contrarrestar esa percepción máxime cuando tenemos, por ejemplo, nuestros vecinos los ticos, que están totalmente desatados buscando inversión extranjera y son hoy, proporcional a su economía, el país que más inversión extranjera trae en el mundo. Entonces, creo que tenemos que crear un clima, ¿verdad? Proyectarnos como un país pro inversión extranjera, un país pro diálogo, donde nos podemos discutir, pero que somos un país de diálogo, donde todo se llega por consenso. Estamos lamentablemente, como lo digo con frecuencia, estamos más preocupados de buscar culpables que de buscar soluciones a un problema que no entendemos, y al final estamos peleándonos las sillas del comedor del Titanic. Entonces, creo que no tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer como país. Nuestro futuro depende de lo que seamos capaces de hacer juntos. Esos 2 temas que usted ha mencionado, licenciado Quevedo, son importantes
por un lado, el tema del discurso, del terror con todo el tema de la pandemia y cada vez, y el tema de las vacunas, el tema de la nueva cepa, el tema de las restricciones, y así acompañado también el discurso anti-inversión privada, Sí. anti-inversión inversión extranjera. O sea, un país que definitivamente mueve su economía también en torno a ello. Los discursos que se escuchan más bien con matices políticos van precisamente en detrimento de ese desarrollo que el país necesita. Sí, es casi como si hubiéramos dicho, auxilio, hay fuego en el barco, solución, hundamos el barco, ¿no? Entonces, creo que efectivamente, o sea, a ver, yo creo que se ha trazado, y con el mayor de los respetos, un objetivo sanitario, el cual respeto totalmente, o sea, no soy antivacuna ni mucho menos, pero ese es el objetivo y creo que se está logrando. Hay planes, hay toda una estrategia mediática, hay acciones, hay cosas muy concretas. No así en la parte de la reactivación económica, que es más un deseo que un objetivo, y obviamente eso tiene sus derivaciones en lo que es la estrategia laboral, que yo la separo. Como estamos viendo en este momento, que la economía se expanda no significa que va a haber aumento en el empleo, ¿okay? Va a haber una demora, que es un signo positivo, sí, sin duda alguna, ¿okay? Pero hay un efecto retardado por el tema que antes mencioné del sector interno, muy condicionado a las restricciones de movilidad. Mientras eso no se elimine totalmente, sin condiciones, sin restricciones, el desempleo, el panorama laboral va a seguir incierto. Sin embargo, sería positivo también mirar las buenas prácticas de los países de la región. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero uno tiene que ver las buenas prácticas. ¿Cómo lo han hecho ellos, los vecinos, Costa Rica, Colombia? ¿Cuál es la realidad de ellos, don Quevedo? Porque ciertamente la pandemia pues, nos impactó a todos y no creo que nosotros seamos los únicos como país de Centroamérica y América Latina que estemos en esta realidad dura y cruda. Sin embargo, yo quiero saber qué estrategias están haciendo estos vecinos para poder mejorar o quizás de manera rápida ver esa derrama económica y, por supuesto, la recuperación de los empleos. Sí, eso es una pregunta que me hacen con frecuencia. Obviamente, con respecto a las ayudas, todos han recurrido básicamente a lo mismo, a la ayuda estatal, un poco como se ha dicho acá. Varía. El problema es que todos los países han tenido restricciones fiscales, ¿okay? Porque ha habido una caída muy fuerte. Al cerrar la economía, pues se cae y todo se caen los ingresos y han tenido que recurrir a deuda, ¿no? Entonces, desde el punto de vista asistencialista, unos con un poco más, un poco menos, pero obviamente sí hay una diferencia importante versus, por ejemplo, los países europeos versus Estados Unidos, donde la cantidad, por ejemplo, no estamos hablando de 120 dólares mensuales, estamos hablando de 800, de $1,000, pero insisto, economías europeas. Lo que sí es evidente, que donde hay una diferencia, es que países, para ser preciso, República Dominicana y Costa Rica, para ser preciso, y hasta México, han abierto sus economías más rápido que nosotros. Eso sí es obvio, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente han podido atenuar el impacto económico más rápido que nosotros. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno va a Cancún y los controles son escasos, ¿okay? Entonces, es prácticamente como que la vida está normal, ¿okay? Más controles, y tampoco que sean tantos, es en el camino hasta llegar allá, pero tampoco son, digamos, nada del otro mundo. Se está queriendo regresar. Obviamente hay siempre el peligro de un rebrote, estamos de acuerdo, pero como yo digo, que haya un rebrote es una probabilidad. Que tenemos 500,000 de desempleados es un hecho, ¿okay? Entonces yo creo que es cuestión de comenzar a priorizar las víctimas socioeconómicas de la pandemia, y obviamente, o sea, tampoco es que nos vamos a volver locos dentro de los controles y protocolos sanitarios que se requieran, ¿no? Pero yo sí creo que es importante, como dije antes, creo que es incuestionable que la prioridad es la vacunación y se ha logrado. Yo creo que estamos hablando de más de 5 millones de dosis. Los casos están bajando y es un tremendo logro. Creo que estamos en una situación donde podemos abrir
inmediatamente la economía y parar un poco el sacrificio, que es realmente una masacre, entre comillas, de trabajadores humildes, porque como dije antes, 4 de cada 5 trabajadores que han perdido sus empleos y siguen perdiendo empleo, son trabajadores con salarios de menos de $750 mensuales. En el caso de los que tienen trabajo, empleo suspendido y perdieron su trabajo en el sector de bares, restaurantes y hoteles, son trabajadores con menos de $650 mensuales. Entonces creo que, y una cuestión importante, 2 de cada 3 trabajadores en hoteles y restaurantes que perdieron su trabajo eran mujeres. Entonces estamos hablando de realmente un daño, una dimensión social muy importante que tenemos que empezar a resolver. Y a esto acotarle, licenciado, que las medidas las conocemos, sabemos que tenemos que aprender a lidiar, a vivir con esto por un tiempo más prolongado y pues únicamente ajustarnos a esa realidad. Edna, yo creo que hemos llegado a la parte final y de esta manera agradecemos al licenciado René Quevedo, economista, experto consultor, además, con este panorama, este balance, este análisis de la realidad que vivía nuestro país previo a la pandemia, los efectos de la pandemia y la proyección, a ver, pues con ese optimismo también que nos caracteriza como país, que siempre está creciendo con números favorables en la región. Así es, agradecida a don René Quevedo por acompañarnos y compartir con esta audiencia ese amplio e interesante análisis, perspectiva y evaluación pre- y pospandemia de la situación del mercado laboral, económico y también en materia de educación de nuestro país. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Edna, y antes de despedirnos, tengo que decirles, cámbiate ya a Más Móvil con tu mismo número y te regalamos el plan Todo Todito que incluye data y minutos ilimitados por 14 días y adicional te damos un mes de WhatsApp gratis. Cámbiate ya en nuestras tiendas o busito Más Móvil. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Es todo. Buenas tardes.